También otra frase, o más bien, si alguna vez nos hemos puesto a reflexionar en la vida, y muchas veces a lo mejor hemos dicho también eso, ¿qué es la vida? La vida es un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cuando le puse este título, espero que no se me hayan emocionado muchos y no se me emocionen muchos en las redes con el título de que hacernos santos en un abrir y cerrar de ojos, pero le puse ese título porque lo quería hacer un poquito pegajoso, pero también la vida es un abrir y cerrar de ojos. Entonces, lo que quiere decir que para que nosotros podamos ser santos, o si alguno de nosotros queremos ser santos, tenemos toda la vida. No es cuestión de un segundo, no es cuestión de una fórmula, sino que es cuestión de toda la vida. Cada uno de nosotros vamos a ir, voy a ir compartiendo algunas cosas. Y les decía, bueno, espero que no se les haya hecho muy atrevida este título. Y cuando Dios creó, bueno, la razón por la cual escogí este tema de hablar de la santidad, porque la santidad es muy importante. Muchas veces nosotros pensamos que los santos solamente son las personas, por ejemplo, nuestros santitos como la Virgen María, como San Agustín, como Santa Teresita del Niño Jesús, son personas que la iglesia los canonizó y ahora son santos. Pero ¿saben qué? Todos estamos llamados a ser santos. Y todos deberíamos darle mucha importancia a eso. O sea, a veces tal vez podamos decir, no, pero pues yo cómo voy a ser santo, pues si yo soy una persona del mundo, yo peco, yo no soy perfecto. Pero ¿saben qué? Muchos de nuestros hermanitos los santos, bueno, con excepción de la Virgen María, ¿verdad? Porque ella fue pura y fue virgen, pero muchos de nuestros hermanitos, los santos, muchos de ellos fueron pecadores, y de eso los voy a compartir un poquito más adelante. Pero tenemos que entender que para Dios la santidad es muy importante, y les voy a compartir algunos versículos. Por ejemplo, antes de compartirles ese versículo, sí recordamos el pasaje de Génesis, ¿verdad? Cuando Dios creó el mundo, Dios creó los animales, creó las plantas, creó los cielos, creó los mares y creó al hombre, ¿verdad? Pero Dios tuvo un interés especial cuando creó al hombre, porque cuando creó los animales, pues los creó y dijo que eran buenos, creó las plantas y dijo que eran buenas, creó el mar, los cielos y dijo que eran buenos. Pero cuando creó al hombre, le dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios puso un interés muy especial al crear al hombre. Y cuando estoy hablando al hombre, no me estoy refiriendo al sexo, sino que hombre y mujer, ¿verdad? La humanidad. Cuando Dios creó a la humanidad, puso un interés muy especial en la humanidad. Y cuando Él dice que creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, como Dios es santo, Dios también nos dio la capacidad a nosotros para ser santos. De hecho, Dios espera que nosotros seamos santos. Y ahora sí les voy a compartir el versículo que les decía. Y es Levíticos 20:26, y dice lo siguiente. Dice, sean santos para mí, porque yo soy santo, yo, Yahvé, que los he separado de los demás pueblos para que sean míos. Bueno, lo voy a repetir nuevamente. Dice Levíticos 20:26, dice, sean santos para mí, porque yo soy santo. Yo Yahvé, que los he separado de los demás pueblos para que sean míos. Bueno, aquí en este pasaje Dios está hablando del pueblo elegido, ¿verdad? Del pueblo de Israel, de los judíos. Pero eso no nos excluye a nosotros. Porque sí es cierto que Dios escogió a un pueblo para que sea su pueblo santo, pero también nosotros tenemos una gran bendición, porque a pesar de que Dios escogió al pueblo judío para ser su pueblo santo, nosotros también recibimos esa oportunidad por medio de Jesús. Jesús nos escoge también a nosotros y nos da la oportunidad de pasar a ser parte del pueblo santo. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos los sacramentos, principalmente cuando recibimos el sacramento del bautismo, en ese momento nosotros pasamos, Dios a través de Jesús nos está dando esa oportunidad de pasar a formar parte de la familia de Dios, pero también nos dando la oportunidad de recibir esa oportunidad de santidad. De hecho, yo recuerdo una vez cuando llevamos a bautizar a uno de mis ahijados y habíamos ido a Los Ángeles, nos dijo
Se me hace que fue un diácono el que nos estaba dando la platiquita ahí cuando empezamos, antes de la celebración de los bautizos. Nos dijo, ¿saben qué? Dice, cuando lleguen a su casa y este niño recién bautizado, lo ponen enfrente de la puerta, dice, y la gente que llegue, nomás díganle que los toque y de ahí se regresan para su casita. Dice, no hagan fiesta, dice, porque este niño está santificado. Dice, este niño ha recibido el Espíritu Santo. Y lo que quiere, bueno, en aquel tiempo cuando este diácono nos dijo eso, yo no entendía lo que nos estaba queriendo decir, porque obviamente en ese tiempo yo no tenía una relación con Dios, no entendía muchas cosas, pero ahora entiendo. Y es verdad que cuando uno recibe el bautismo, uno recibe el Espíritu Santo, pero también recibe ese don y ese regalo de poder llegar a ser santo y de poder llegar a ser parte de la familia de Dios. De hecho, si uno en ese momento, inclusive también cuando uno se confiesa, si en ese momento uno desafortunadamente fallece, dice el Padre Carlos que en ese momento derechito nos vamos al cielo porque estamos santificados en ese momento. Me acuerdo una vez que el diácono Everardo nos dio una plática también y nos dijo que estaba hablando de las diferentes funciones de los diferentes características de Dios, porque sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y el diácono nos estaba diciendo cuál era o sea, que Dios Padre pues ese es todopoderoso, que Jesús es el Salvador y que el Espíritu Santo es el ¿qué? El santificador. El Espíritu Santo nos santifica. Y eso lo aprendí yo aquí del diácono Everardo un día que nos dio una plática. Entonces, más adelante les voy a compartir eso, pero sí, Dios escogió un pueblo, tuvo un pueblo elegido para ser santo, pero nosotros también somos elegidos cuando nos bautizamos. Nosotros somos elegidos para la santidad. ¿Ustedes creen entonces ahora, con lo poquito que les acabo de decir, es posible que nosotros seamos santos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí es posible? ¿Hay alguien aquí que diga, no, pues la verdad yo no creo? ¿No? ¿Sí? Bueno, sí es posible. Ahora, ¿cualquier persona puede ser santa? Yo digo que sí y no. ¿Saben por qué? Porque, una persona que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios no puede ser santa. Entonces, si tú tienes el deseo de ser santo, o sea, tú tienes el deseo de agradar a Dios, sí puedes llegar a ser santo. Pero si de plano no quieres, si vives una vida alejado de la voluntad de Dios, si vives en pecado, pues obviamente no puedes llegar a ser santo. Ahora, otra cosa. ¿Ustedes creen que una persona... Bueno, eso lo voy a ir un poquito más adelante. Dice, pero entonces quedamos en que si es posible ser santo y que cualquier persona que desee hacer la voluntad de Dios o viva de acuerdo a la voluntad de Dios, puede ser santa, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que hay personas que no saben que son santos? Sí. Lo digo por esto, porque por ejemplo, nosotros cuando pensamos en santos pensamos en gente que cree en Dios, que cree en la Virgen, que cree en Jesucristo, ¿verdad? Pero hay personas de otras religiones que pues no creen ni en la Virgen, no creen en Dios, o sea, como nosotros lo creemos, no creen en Jesús. ¿Y ustedes creen que esas personas que no conocen a Dios y a nadie pueden ser santos? Sí es posible. Porque una persona que es santa es una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Va a haber personas que a lo mejor no conocen a Dios, no conocen a Jesús, pero tienen una vida moral, una vida de rectitud. Entonces, una persona a lo mejor dice, pues yo no sé si soy santo, pero una persona puede inclusive ignorar y puede ser una persona santa. De hecho, todos nuestros hermanitos, muchos de los que llegaron a ser santos canonizados, ellos nunca se creyeron santos. Creo que la única que deseaba y sí creía que iba a ser santa era nuestra hermanita Santa Teresita del Niño Jesús, porque ella siempre dijo, yo quiero ser una santa. Dice, llegaré a ser santa, y lo logró.
porque ese es su deseo y esa era su intención. Pero muchos de nuestros hermanos, de hecho, dice el Padre, si tú ya te crees santo, ya, pues ya, de plano ya no eres, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros ni siquiera nos vamos a sentir dignos de ser santos. Ahora, ¿ser santo significa ser perfecto? Porque muchas veces, al menos eso yo pensaba antes, que ser santo significaba no cometer ningún pecado, ser una persona perfecta, pero no. Ser santo significa vivir cada día con nuestras debilidades. Por ejemplo, uno no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que tener la intención de la perfección. ¿Ok? Sabemos que somos imperfectos, sabemos que tenemos nuestras debilidades, pero nuestra meta es llegar a la perfección. Y se los voy a decir por qué. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:48 dice lo siguiente, dice, sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y lo que nos está diciendo Jesús no quiere decir que tenemos que ser perfectos para ser santos o tenemos que ser perfectos para recibir la salvación, sino lo que dice es que nosotros esa debe de ser nuestra meta y que no tenemos que desanimarnos en el camino. Una vez le preguntaron a Jesús, dice, porque alguien le dijo Jesús que tenían que perdonar a sus hermanos, ¿verdad? Y le dice a alguien, dice, Señor, y dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Dice, 7 veces. Le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7. Si Jesús mismo nos está diciendo, ¿saben qué? Si tú te equivocas, las veces que te equivoques, esas veces tienes que pedir perdón. Entonces lo que nos está diciendo Jesús es, ¿saben qué? Yo conozco sus debilidades, yo sé que ustedes, o más bien sabe que nosotros no somos perfectos, pero aún así Él nos dice, luchen por la perfección. ¿Cuántos de aquí, de los que tienen hijos, le dicen a su hijo, ¿sabes qué, mi hijo? Pues ya estudiaste en la secundaria, pues ya estudiaste en la preparatoria, ya, ¿para qué sigues? Con eso está bien. Ahí quédate nomás, ya no sigas estudiando. ¿Alguien le dice eso a su hijo? ¿Qué le dicen a sus hijos? Sigue estudiando, mi hijo, échale ganas. Mira, a veces los niños ya no quieren estudiar y uno le dice, mi hijo, prepárate, no te va a pasar lo que me pasó a mí. Mira, yo ando trabajando en la fábrica, ando trabajando allá. Prepárate, sigue, échale ganas. Y lo mismo nos dice Jesús. ¿Saben qué? Yo sé que ustedes los conozco, sé cómo son, sé que tienen sus debilidades, pero ¿saben qué? Échenle ganas, mijos. Mi hijo, mi hija, échale ganas. Usted puede ser santo. Trate de ser perfecto. Ahora, no hay nada de malo en sentirse imperfecto. Al contrario, es reconocer que uno necesita de Dios. Y por ejemplo, les voy a compartir algo que decía nuestra patroncita Santa Teresita. Dice que soy feliz de verme imperfecta y necesitada de la misericordia de Dios. Digo, si alguien ha leído su libro de Historia de un alma, se puede dar cuenta que ella de pecado no tenía nada, ¿verdad? O sea, si al caso era un pecadillo por ahí que de repente se enojó con alguna hermanita o que de repente pues ahí le vino un mal pensamiento, pero dice uno, no, pues ¿cómo me voy a comparar yo con ella, verdad? Pero aún así ella dice, yo soy feliz de ser imperfecta porque sé que si soy imperfecto necesito de la misericordia de Dios. Entonces cuando nosotros nos sentimos imperfectos o nos sentimos débiles porque hemos fallado y hemos caído a lo mejor por ahí en algún pecado, ¿saben qué? No nos sintamos tristes, al contrario. O sea, bueno, está bien, se sienten un poco tristes, pero hay que tener ánimo. Porque el sentirse débil es razón de que sabe uno que necesita de la misericordia de Dios. Ahora, por ejemplo, tenemos a San Pablo. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando le pidió, dice, yo le pedí al Señor que tenía un aguijón, que el demonio le había clavado un aguijón 3 veces y que le pidió que se lo quitara? Y le dice Jesús, pero me dijo, dice, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. ¿Saben qué? Cuando nosotros nos sentimos débiles es cuando Dios viene a nuestro auxilio. Y yo sé que muchos hemos pasado en esos momentos. Muchos de los que, de hecho, nos ha tocado pararnos aquí enfrente y nos ha tocado predicar, muchas veces decimos, ¿sabes qué, Señor? La verdad no sé qué voy a decir, no sé cómo me voy a expresar, no sé si lo que voy a decir va a estar bien, pero ¿sabes qué? Yo no me siento capaz, pero yo necesito de tu ayuda, necesito que tú me ayudes.
Y Él viene y nos auxilia. Él nos da las palabras, nos da los pensamientos. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros somos débiles y necesitamos de su ayuda. Ahora muchos de ustedes se han sentido a veces, alguna vez, no sé, tal vez sin las fuerzas para hacer algo. A lo mejor han estado enfermos y de repente dicen, Señor, pues sabes que me siento débil, me siento sin fuerzas, pero necesito tu ayuda. Y a veces no necesariamente tiene que ser una enfermedad física, pero puede ser algo como anímico. De repente se sienten deprimidos, se sienten tristes. Y le decimos a Dios, Señor, en oración o en nuestro pensamiento, Señor, anímame, dame la fuerza, necesito salir adelante. ¿Y saben qué? Dios viene a nuestro auxilio. Y por ejemplo, ahorita que estaba yo diciendo eso, se me vino a la mente muchas madres que a veces trabajan mucho, tienen un trabajo a lo mejor fuera de casa, a lo mejor trabajan mucho con sus hijos, y a veces no solamente con los hijos, a veces también trabajan con el marido. Hay que estar lidiando con los hijos, con el marido, y de repente a veces dicen, ay Señor, pues ya estoy cansada, tengo muchas cosas que hacer, ayúdame Señor, porque no tengo fuerzas, a veces anímicamente. Pero saben que viene Dios y nos da la fuerza que necesitamos. ¿Ustedes creen que una persona que vive lejos de la voluntad de Dios y se arrepiente puede llegar a ser un santo? Sí, ¿verdad? De hecho sabemos muchos de nuestros hermanitos, los santos, muchos de ellos fueron pecadores. No tenemos aquí a San Agustín, pero San Agustín fue un hombre que era un hombre pecador. Era una persona orgullosa, que anduvo en los placeres mundanos, pero él una vez escuchó una prédica de un obispo y él cambió su vida. De hecho, él empezó a interesarse en las cosas de Dios. ¿Saben qué? Todo sucede a veces cuando nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros oídos y nuestros ojos a Dios. Yo recuerdo que muchos ya saben y que cuando una vez me invitaron a mí a una de las pláticas del Padre Carlos, pues la verdad yo pienso que mi corazón todavía andaba medio endurecido, y esa vez que me invitaron, lo único que me acuerdo era de la comida. Por eso hace rato le decía que si traían tamalitos o algo. Pero me acuerdo que estaban vendiendo tostaditas allá en la misión Santa Teresita, y es lo único que me acuerdo. Pero de lo que dijeron en la plática no me acuerdo nada. Entonces, muchas veces, cuando no estamos listos para recibir a Dios, no sé, y a veces Dios a veces Dios es misericordioso y se vale del dolor de otra persona para acercarnos a Dios. Digo, también si uno presta atención. Porque si recuerdan, yo llegué aquí cuando falleció el hijo de Tobías y de Florecita. Venimos aquí a acompañarlos, y para mí esa es una fecha muy importante, aunque es triste porque pues fue una tragedia, ¿verdad? Pero para mí esa es una fecha muy importante porque gracias a ese suceso yo me acerqué a Dios. Entonces a veces Dios puede valerse de otras personas para arrimarnos a Dios. Y hay que darles gracias a Dios cuando Dios tiene misericordia de eso para nosotros. A lo mejor aquí alguien llegó simplemente por casualidad. No sé, alguien lo invitó o puede ser que alguien por algún otro motivo. Pero Dios nos trae siempre a tiempo para que reaccionemos de lo que nos está sucediendo. Bueno, obviamente si una persona que si vivía alejado de la voluntad de Dios se arrepiente, puede llegar a ser santo, sí. De hecho, les voy a compartir algunos santos. Obviamente San Mateo. Todos conocemos a San Mateo, que era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Si han visto ustedes la película la serie de Chosen, ahí pasa muy bonita la escena donde Mateo es un recaudador de impuestos y él es bien duro con la gente. Y sabes que si no pagas tus impuestos, tú sabes que te van a decomisar tus bienes, o si no vas a ir a la cárcel. Y la gente lo odiaba porque él se aprovechaba de la gente. Mas sin embargo, él tuvo un encuentro con Jesús
Cuando lo llamó, dejó su puesto de recaudador de impuestos y se fue a seguirlo. Está San Agustín que les decía, él era, de hecho, era una persona que no era muy rica, pero llegó a tener mucho dinero porque llegó a ser un abogado. Pero era muy orgulloso, tenía una vida desordenada. Entonces, como les decía, él tuvo un encuentro también con Jesús a través de la palabra de un obispo y él empezó a cambiar su vida también. Por ahí encontré una santa que se llama Santa Pelagia y dice que esta era una bailarina del siglo III y que vivía una vida desenfrenada. Imagínense si aquí ahorita conocemos a las actrices, qué vida llevan las actrices. En aquel tiempo también andaban en sus desórdenes, pero ella también llegó a conocer a Dios y convirtió su vida. De hecho, decía que en el artículo que estaba leyendo, decía que esta santa se aisló, se fue a vivir como ermitaña, a hacer oración. También está otras, estoy nombrando hombres y mujeres para que no digan que nomás los hombres o nomás las mujeres, sino que hay de todo, ¿verdad? Y luego está Santa María de Egipto, y de hecho ella era una mujer prostituta también. Y ella igual tuvo un encuentro con Dios, recapacitó en su vida que llevaba y cambió su vida y llegó a ser una santa. Entonces, a veces quien menos esperemos puede llegar a ser un santo. Y ahora les voy a contar un chistecito. Ese chiquitito. ¿Ustedes saben cuál es el santo que quita el hambre? El santo que quita el hambre. El santo que quita el hambre, ¿sí saben cuál es? ¿No? No, es el sándwich. El sándwich es el santo que quita el hambre. Por ahí me lo encontré en la internet, Bueno, para que se me despierten un poquito. Ok, ¿ustedes creen también que la edad es un impedimento para ser santo? No, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestra patroncita, Santa Teresita del Niño Jesús, que desde chiquita, de hecho ella, a mí me admira mucho su vida porque sí sabemos que, por ejemplo, su mamá y su papá, ellos querían ser monjes, ¿verdad? Su papá quería ser monje y su mamá quería ser monjita, pero pues en aquel tiempo se pedían muchos requisitos y por los requisitos que pedían, pues no pudieron ingresar a los conventos, su mamá ni su papá. Pero sus papás desde pequeños los empezaron a educar en la fe. Se me hace muy bonita su vida de ella porque, pues vivió protegida por su familia. Desde chica ella ya hacía oración. En su libro dice que luego una maestra le preguntaba que si hacía oración y le decía, pues no sé, dice, ¿y qué haces tú en tus tiempos libres? Dice, no, dice, pues yo voy y me escondo en el closet, dice, y pienso en Dios. Y ya dice ella misma, dice, yo no sabía que ya estaba yo haciendo oración, ya estaba hablando con Dios, porque eso es hacer oración, es pensar en Dios, hablar con Dios. Salud. Entonces ella desde chica, obviamente pues se conoce que ya de 15 años ingresó al convento, pero ella desde pequeña, desde niña. Y muchas veces los niños son más santos porque no tienen pecado, viven más con un corazón puro. Por ejemplo, también hay ahora, ¿es cuestión de épocas también para ser santo? Por ejemplo, nomás los de antes, no, ¿verdad? De hecho el otro día que alguien nos compartía y yo también ya había sabido de este santo. Se llama, de hecho es un beato, porque antes de que los canonicen como santos, los hacen beatos, ¿verdad? Y es un beato, se llama Carlo Acutis y también es italiano. Y era un niño de 15 años. Y no tiene mucho tiempo. Disculpen, no tengo la fecha en que lo hicieron beato, pero no tiene mucho, tiene como al menos como unos 10 años. De hecho, este muchacho era cibernauta, de los que les gusta mucho estar en la internet y la computadora. Y él creó una página en la internet donde él recopilaba mucha información acerca de la Eucaristía.
Entonces, por ejemplo, cuando sucedía un milagro eucarístico, él lo documentaba y lo subía a su página. Entonces, esa página creo que todavía existe. Entonces, si tú quieres ver cada uno de esos milagros eucarísticos, él los puso en la internet. Él murió muy joven porque creo que murió de leucemia, pero él tenía una pasión por la Santa Eucaristía, por el Santísimo. De hecho, dicen que él antes de irse a la escuela pasaba por la iglesia y pasaba a visitar el Santísimo y se arrodillaba ante el Santísimo. Entonces, la edad no es un impedimento para ser santo. Tanto puede ser una persona ya mayor de edad, puede llegar a ser santo, como una persona joven. Obviamente el requisito es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero voy a compartir un poquito de eso más adelante. Les voy a leer algo que encontré. A veces cuando nosotros, y no sé si le sucede al diácono o a alguno de mis hermanitas cuando comparten algo, a veces tienes una duda en lo que vas a compartir y dices, no sé si lo que voy a decir está bien, pero de repente buscas como algo que te asegure que lo que ibas a decir es correcto. Y cuando encontré este artículo, dije, no, si es lo que quiero, me estaba inspirando Dios, si es algo que tenía que decir. Entonces, por ejemplo, encontré parte de eso en la internet y dice, ¿hay una manera específica para ser santos? Y sí hay una manera específica. Y dice, la santidad, la plenitud de la vida cristiana consiste en unirse a Cristo. Obviamente, aquí estamos hablando de los que creemos en Cristo, porque puede haber una persona que el unirse a Cristo quiere decir que tú vives de acuerdo a cómo vivió Cristo, a las enseñanzas de Cristo. Y como les decía, puede haber gente que ni siquiera conoció a Cristo, pero más sin embargo actúa y vive con un espíritu como si fuera el de Cristo. Pero vamos a seguir. Dice, por eso les decía que nosotros cuando nos bautizamos, desde ahí comenzamos, ya somos llamados a la santidad. Dice, bueno, antes de que siga ahí, como sabemos, los 3 primeros sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la comunión. Estos 3 sacramentos, si los vivimos plenamente, nos acercan más a Cristo. En el primero, porque obviamente recibimos el perdón de nuestros pecados y es el primer sacramento de iniciación. Pero luego tenemos la confirmación, donde confirmamos también el recibimiento del Espíritu Santo. Y luego viene pues la comunión, o sea, recibir a Jesús sacramentado, ¿verdad? Pero esos 3 son los sacramentos de iniciación cristiana. También cuando tenemos las pláticas de preparación para renovar los bautismos o hacer alguno de los sacramentos a personas mayores, les decimos que un sacramento que no se vive no sirve. Y lo que quiere decir es de que de nada te sirve haberte bautizado y vivir una vida desordenada. Por eso también nosotros les recomendamos a las personas ya cuando tienen uso de conciencia de que renueven su bautismo. Porque el renovar, el ser bautizado significa que yo acepto a Jesús como mi Salvador, como mi Señor y que voy a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Él. Entonces mucha gente nos bautizamos simplemente o bautizamos a nuestros niños por tradición, pero muchas veces no sabemos el significado del bautismo. El bautismo también nos hace formar parte de la familia de Dios. Entonces, eso es muy importante. Pero bueno, dice, lo vuelvo a repetir, dice, la santidad, la plenitud de la vida cristiana consiste en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos y sus comportamientos. O sea, lo que quiere decir que la santidad es llegar a ser como es Cristo. Como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo que vive en mí. Y nosotros tendremos que llegar a decir eso. No sé, yo siempre le pido a Dios eso, Señor, ¿sabes qué? Quiero cada día parecerme más a Cristo. Y cuando la riego y hago algo que sé que no era como lo quería Cristo o lo haría Cristo, me da tristeza. Pero a la misma vez me animo yo mismo y digo, ¿sabes qué? Ok, yo sé que Jesús, yo sé que Dios nos da una nueva oportunidad.
Y ese no tiene que ser motivo para mí para desanimarme, sino seguir adelante. Bueno, les sigo leyendo un poquito de lo que encontré. Dice, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. O sea, ¿qué tanto de Cristo hay en nosotros? En eso se mide la santidad. ¿Qué tan santos somos nosotros? ¿Qué tan santos somos nosotros? Es qué tanto hay de Cristo en nosotros. Por ejemplo, ¿cómo fue Cristo? ¿Cristo fue envidioso? No, ¿verdad? ¿Qué tanto de envidioso soy yo? O si no tengo envidia, obviamente estoy más acercándome a más como era Jesús. Jesús era compasivo, ¿verdad? Lo que quiere decir también compasivo, que no era juzgón, ¿verdad? Que no andaba de juzgón, hey, mira, y tú eres esto, y tú eres aquello, sino que él sentía compasión por las personas, inclusive por los pecadores más pecadores. ¿Se acuerdan de la mujer que encontraron en adulterio? ¿Qué hizo? ¿También agarró piedras y se las tiró? No, ¿verdad? Que dijo, aquel que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Entonces, Jesús era compasivo. A veces nosotros pienso que, y cuando digo nosotros me incluyo a mí mismo, pienso que a veces nosotros tiramos muchas piedras antes de fijarnos nosotros que traemos colita por ahí, ¿verdad? Dice, bueno, lo repito nuevamente, dice, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Esta frase que dice, con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Por eso, cuando me acordé de lo que nos había dicho una vez el diácono Everardo, que dijo que el Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser santos. Y yo decía, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda a ser santos? ¿Saben cómo? Porque el Espíritu Santo seguido nos está recordando. Cuando estamos a punto de hacer algo malo, el Espíritu Santo, si tú estás conectado con Dios y con el Espíritu Santo te dice, eso que estás pensando no está bien. O eso que vas a decir no está bien. O eso que vas a hacer no está bien. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda, nos santifica. Voy a seguir leyendo un poquito, dice, es ser semejantes a Jesús como afirma San Pablo. Y ahora aquí viene la famosa frase que decía él, dice, porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Perdón, pensé que era la donde decía, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo que vive en mí. Pero este versículo está también muy interesante, dice, y repito la frase anterior, dice, es ser semejantes a Jesús como afirma San Pablo. Y San Pablo dice, porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Lo que quiere decir es de que Dios nos conocía a nosotros. Y de hecho hemos aprendido aquí con las enseñanzas del Padre Carlos que Dios nos conocía desde antes. Dice en la Biblia que Dios nos conocía desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y dice que desde antemano Dios nos predestinó para ser a la imagen de Jesús. Por eso les decía también que cuando Dios creó al hombre, cuando nos habla el Génesis que Dios creó al hombre, puso un interés muy especial en el hombre. Porque a nadie más le dio la capacidad y lo creó a imagen y semejanza de él, sino más que al ser humano. Aquí tenemos también una frase de San José María. Dice, santidad no significa exactamente otra cosa más que unión con Dios. A mayor intimidad con el Señor, más santidad. O sea, ¿qué tan fuerte está nuestra relación con Dios? Es que tan santo vamos a ser. Ahora sí que leyendo esta frase me acuerdo de aquel dicho muy, muy sabio también que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Okay, ¿qué tanto buscas a Dios? ¿Qué tanta intimidad tienes con Dios en tu oración? O si no tienes oración, o sea, a lo mejor necesitas más intimidad con Dios.
hacer más oración. O sea, sí venimos los domingos a misa, venimos los viernes al crecimiento, pero ¿qué tan fuerte está nuestra relación con Dios? Entonces, ¿qué tan íntimos seamos con Dios? Vamos a ser más santos. Y les voy a compartir algo que decía el Papa Francisco, y esto lo encontré en la misma página, y esto me dijo, ¿sabes qué? Sí, lo que querías hablar es algo que te lo inspiró Dios. Dice, el Papa Francisco explica, dice, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Entonces, todos estamos llamados a ser santos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestra vida diaria. De hecho, Santa Teresita del Niño Jesús también nos dice, hey, ¿saben qué? No tienes que hacer grandes obras. Dice ella que ella quería ser como Juana de Arco, ¿verdad? Ir a pelear a las cruzadas con su espada y pelear por Dios. Pero dijo, ¿sabes qué? No. Dice, son las luchas diarias. Ya tenemos suficiente con eso. Todos los días tenemos cosas que tenemos que vencer. Yo en esta semana me he dado cuenta de algo y le doy gracias a Dios. Que yo tengo un defecto muy grande. Bueno, tengo muchos, ¿verdad? Pero uno de mis defectos es que hablo mucho. Y a veces hablo de más. Entonces, y no es que lo haga con mala intención. A veces miro algo o oigo a alguien comentar algo y luego meto mi cuchara y hablo. Pero saben que muchas veces cuando hacemos eso, lo que decimos a veces no ayuda en nada. Al contrario, a veces le echamos más leña al fuego. Por ejemplo, si había una disputa entre un compañero y de repente metemos nuestra cuchara, a veces en vez de que se calmen las cosas, echamos más lumbre. Entonces, por ejemplo, esta semana le doy gracias a Dios porque me ha dado la capacidad de refrenar mi lengua. Y a veces no es nada malo, a veces simplemente a lo mejor quería decir algo nomás para que sonara como broma. Pero digo, lo que voy a decir no va a aportar nada, simplemente es nomás porque tengo las ganas de hablar y de decir algo. Pero le doy gracias a Dios y espero que Dios me siga bendiciendo con esa capacidad de no hablar nada más por hablar. Entonces, todos los días, a lo mejor alguien no es como yo y a lo mejor sí dice todas las frases correctas que tiene que decir. Pero saben que esa es una lucha muy grande, por lo menos para mí. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene sus luchas diferentes. Pero esas pequeñas luchas son las que nos van a llevar a la santidad y nos hacen como ejemplo de santidad para otras personas. Sigo leyendo lo que decía el Papa Francisco. Dice, ¿eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando, ocupando de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Nos santificamos cuando hacemos a lo que nos hemos comprometido. Les decía, por ejemplo, también cuando preparamos para los sacramentos, les decimos, hey, si tú te vas a casar, tienes que vivir tu matrimonio. O sea, si estás recibiendo el sacramento del matrimonio, tienes que vivir tu matrimonio como Dios manda. Si tú amas a tu esposa, la respetas. Si tú amas a tu esposo y lo respetas, ahí te estás santificando. Porque tú te comprometiste ante Dios a hacer eso. Amar a tu esposa, amar a tu esposo. Y esos simples actos diarios que hacemos, esos simples actos nos santifican, porque es lo que nos comprometimos a hacer. Por ejemplo, aquí ahorita nosotros muchos somos misioneros seglares. Por ejemplo, el diácono y yo somos diáconos, pero somos seglares. Estamos comprometidos, pero no de completo en nuestra vida, porque nosotros tenemos nuestras vidas aparte. O sea, tenemos familia y pues tenemos compromiso con nuestra familia. Pero aún así tenemos un compromiso. Y tanto como debo actuar correctamente con mi familia, en mi casa, como debo de actuar correctamente en mi trabajo, en la calle, con la gente. Pero también, por ejemplo, si tú eres una persona casada, no eres a lo mejor consagrado, pero también tú tienes tu compromiso, tú tienes también tu manera de santificarte. Y es lo que dice el Papa Francisco. Dice, dice, eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos.
¿Cuánta gente no trabaja y en el trabajo roba? Y mucha gente dirá, no, pero pues yo voy a trabajo, no robo. Pero ¿saben qué? Yo he visto mucha gente en mi trabajo que roba. Y no roba cosas de que roben objetos o cosas. ¿Saben qué es lo que roban? Roban tiempo. Se van al break y se agarran, por ley nos dan 10 minutos de break. Y no se agarran 10 minutos de break, se agarran 15, se agarran 20, van y ponchan. A la hora del lonche tenemos media hora de lonche. Van y ponchan y se regresan al comedor y siguen platicando otros 10, 15 minutos. ¿Qué están robando? Están robando tiempo, le están robando la compañía. Y mucha gente dice, pero pues el otro lo hace, yo también lo voy a hacer porque yo no lo puedo hacer. ¿Saben qué? Si el otro, decía mi abuelita, ¿a poco si el otro va a andar corriendo desnudo en la calle también tú vas a andar igual? No. Bueno, mi abuelita usaba otra palabra, decía encuerado. Decía, ¿a poco si otro anda encuerado allá en la calle también tú vas a andar encuerado? No. Hay que hacer lo correcto. Y como dice aquí el Papa Francisco, santifícate haciendo tu trabajo correctamente. Esfuérzate. A veces mucha gente dice, pero pues con que me paguen y yo nomás hago como que trabajo. No, hay que hacer nuestro trabajo con ganas. Ahora hay gente que, por ejemplo, trabaja y le dicen, ok, tu responsabilidad es barrer aquí este cuadrito. Y el otro pedacito está sucio y dices, no, yo nomás barro mi pedazo porque esa es mi responsabilidad. El otro no me toca. Nomás me pagan por limpiar pero el otro no. ¿Saben qué? Por eso estamos como estamos en el mundo. Porque no nos esforzamos, inclusive, ¿sabes qué? Pues ok, pues si me tocó limpiar este cuadro, pues limpio el otro, ¿y qué tal? Y si me pasé y limpié 3, 4 cuadros, ¿qué? Al cabo me están pagando. Pero mucha gente no piensa así. Entonces, ¿cómo te santificas en tu trabajo? Haciendo tu trabajo con ganas, haciendo tu trabajo correctamente. Luego dice, eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Muchos de nosotros ya somos abuelitos, digo, aunque me veo joven, ¿verdad? Pero ya soy abuelito. Entonces, ¿cómo vamos? A lo mejor nosotros nos equivocamos al educar a nuestros hijos. No les supimos dar la educación en Dios. A lo mejor sí les dimos estudios de escuela, pero nunca les hablamos de Dios. ¿Saben que ahorita como abuelitos es nuestra oportunidad de enseñarles con nuestras acciones? Que miren nuestros nietos, que digan, mira, mi abuelito nunca lo veo enojado, mi abuelito nunca me grita, mi abuelito siempre me trata con cariño, me trata con amor, me habla de Dios. Dice, sigue hablando el Papa Francisco. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. ¿Cuántos políticos y cuánta gente que tiene poder debería escuchar esto? Si Dios te dio la autoridad es para que la uses para bien, no para que abuses de ella, no para que te aproveches. Y desafortunadamente en muchos de nuestros países eso es el pan de cada día, ¿verdad? Ok, dice, ¿cómo ser santo? Bueno, hasta ahí terminó lo del Papa Francisco, ¿ah? Dice, para ser santo es necesario escoger libremente y humildemente la gracia de Dios. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque, como decía Santa Teresita, para llegar al cielo, tú solamente tienes que dar el primer paso. Dios da los otros 99. O sea, hablando aquí una escalera que tenga 100 escalones, ¿verdad? Tú subes el primer escalón y los otros 99 Dios baja. ¿Por qué? Porque sin la gracia de Dios nosotros no seríamos santos. Es importante que aceptemos la gracia de Dios. ¿Saben? A veces somos tan cabezas duras que no entendemos. Yo recuerdo cuando me enseñaban, creo que me acuerdo, que nos enseñaban el catecismo y que nos decían que el primer mandamiento era más a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo me daba coraje a mí ese mandamiento? De verdad, lo digo de verdad. Y ya más de joven me daba más coraje porque decía, ¿saben qué? Dios es un capataz. Dios es un sargento que me está mandando que lo ame. ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo puede amar a alguien a la fuerza? Yo no puedo amar a Dios a la fuerza. Pero no entendía por qué Dios nos dice que lo amemos a Él primero.
Y la razón por qué tenemos que amar a Dios primero es por dos cosas. La primera es porque Dios es amor. Lo tenemos que amar porque necesitamos de Dios nosotros para poder amar a los demás. No podemos amar a los demás si no tenemos a Dios. Podemos creer que los amamos, pero no los vamos a amar verdaderamente. Porque una cosa es querer a la persona y otra muy diferente es amarla. Porque cuando quieres sientes bonito, sientes atracción. Como dicen por ahí, me cuadra. Pero cuando amas, a veces, aunque no sientas bonito, tienes compasión de la persona. Aunque no sientas bonito, ayudas a la persona porque la estás amando. El amor es una decisión. Pero para eso tú tienes que entenderlo. Ahora, la otra razón por qué tenemos que amar a Dios primero. Porque dice la Biblia que Dios nos amó primero a nosotros. ¿Y cómo nos amó primero? Entregando a su Hijo en la cruz. Entonces, lo primero que tenemos, y esto lo escuché en uno de las campañas que hicimos. ¿Se acuerdan que hace años hicimos una campaña que toda la iglesia estaba, teníamos pequeñas comunidades y llevábamos una guía y estudiábamos cada semana y cada semana íbamos viendo un tema? Una de las cosas que aprendí ahí que nunca se me olvida y que me quedó muy en el corazón es de que el primer mandamiento sí es amarás a Dios sobre todas las cosas, pero la primera responsabilidad de nosotros como cristianos es aceptar el amor que Dios nos da a través de Jesús. Si tú no aceptas eso, no puedes ni siquiera arrimarte, no puedes ser santo, porque el primer paso es eso, aceptar la gracia y el amor que te da Dios a través de Jesús. Entonces por eso esto dice, para ser santo es necesario acoger libremente y humildemente la gracia de Dios. O sea que para que tú puedas, en otras palabras, para que tú puedas amar a Dios primero, tú tienes que aceptar el amor que Dios te da primero a través de Jesús. Así de fácil. Y luego dice, y cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar por Él. Ok. Alguien me habla de Jesús. Me dice, Él murió por tus pecados. Dios quiere que tú lo ames a Él, pero primero tienes que amar a Jesús. Aceptar que Jesús murió por ti, por tus pecados. Y una vez que tú aceptes a Él, entonces ya tú en gratitud vas a vivir una vida esforzándote por hacer la voluntad de Dios, por vivir como Dios manda. Porque ahora tú quieres agradar a Dios. Entonces ahí ya la cosa cambia. Como decía Cantinflas, pues sí, chato. Ahora lo entiendo. Antes miraba a Dios como un capataz porque me decían, y luego más en las señoras que nos enseñaban el catecismo, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, y duro, y apréndetelo. Pero no te decían por qué, simplemente porque era el mandamiento. Y eso es muy importante, que nosotros, los que podemos aportar un poquito para enseñar a la gente, es enseñarles correctamente. O tratar de enseñarles y explicarles cómo deben ser las cosas. Pero bueno, seguimos. No se trata de hacer todo bien, de ser perfecto, alcanzar una meta o unos valores. Acuérdense que estamos hablando de valores determinados, sino de luchar por vivir cada día más unidos a Dios. Ya lo habíamos visto en el artículo donde nos habla el Papa Francisco. Cada día nos vivimos más unidos a Dios porque hacemos su voluntad. También creo que en ese curso escuché algo que al principio se me hizo, dije, pero pues ¿cómo va a ser posible eso? No creo. Y dice que hay muchas maneras de adorar a Dios. Adoramos a Dios, por ejemplo, cuando venimos al templo y le damos el reconocimiento, cuando venimos a misa, cuando cantamos alabanzas, lo adoramos. Pero decía este curso que tú puedes adorar a Dios levantando una basura allá afuera en la calle. Y yo decía, pues ¿cómo es posible que pueda adorar yo a Dios levantando una basura en la calle? ¿Ustedes creen que es correcto que nosotros levantemos la basura que deja otra persona en la calle? ¿Es correcto o no es correcto?
Sí es correcto. O sea, no es correcto que la gente haya dejado su cochinero, pero sí es correcto. ¿Ustedes creen que le agradaría a Dios que nosotros limpiamos la calle aunque otra persona haya tirado la basura? Sí, a Dios sí le agrada eso. Entonces, bueno, no que tire la gente la basura, sino que nosotros, aunque no hayamos sido los que la tiramos, la levantemos. Entonces, por eso un acto de adoración a Dios es hacer lo correcto. Por ejemplo, en México sucede mucho que a veces van los camiones llenos de gente, ¿verdad? Y de repente va una señora parada y el montón de ahí de caballeros sentados y no le dan un asiento. ¿Ustedes creen que ellos no pueden adorar a Dios diciéndole a la señora, ¿sabe qué, señora? Siéntese, yo me paro. ¿Qué están haciendo? Están haciendo lo correcto ante Dios. A veces miras a una persona que va con un montón de cosas y va a entrar en una puerta. ¿Qué haces? Nomás la miras pasar, no, ahí sabes que ábrele la puerta. ¿Sabes qué? Estás haciendo un acto de adoración. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que a Dios le agrada. Y con esos pequeños actos nosotros nos estamos santificando también. Ok. Dice, sino de luchar por vivir cada día más unidos a Dios. Dice de que toda nuestra actividad, nuestros pensamientos, nuestros deseos se ordenen a la caridad que Jesús nos enseñó. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es amar al prójimo y amar a Dios. Ayudar a los demás. Decía Jesús, dice una persona que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios que no ve y odia a su hermano que sí ve? Odiar no necesariamente quiere decir que lo desprecie, pero puede ser que tú no haces el bien que le puedes hacer al hermano. O como decía también, ¿de qué sirve que le dices, si miras a alguien que tiene frío y le dices que Dios te bendiga, pero no le das un abrigo o algo para que se quite el frío? Dice, ¿de qué le sirve que le digas que Dios lo bendiga? O si miras a alguien que tiene hambre y le dices que Dios te bendiga y no le das un taco para comer, entonces ¿de qué le sirve que le digas Dios te bendiga? No, o sea, tenemos que hacer. Esa es la manera de amar a Dios y al prójimo. Hacer nosotros lo que nos toca. Ahora, ¿quiénes son los santos de la iglesia? A ver, ¿quién me puede decir? Bueno, aquí tenemos a la Virgen María, que es santa. Tenemos a San Francisco, tenemos a Santa Teresita. ¿Y quiénes? Ellos sí sabemos que son santos, pero ¿quiénes más son santos? Mira, aquí dice Carmen, dice que todos nosotros, cada uno de nosotros somos santos. A cierto nivel, cada quien tiene su nivel. Pero ¿saben qué? La meta de cada uno de nosotros es parecernos más a Cristo. Como dice aquí, ¿qué tan más unidos estamos a Dios, a Cristo? ¿Qué tanto más del Espíritu Santo se refleja en nosotros? Es qué tan santo eres. Ahora, muchos de nosotros nunca nos vamos a llegar a sentir santos, ¿verdad? Porque, pues, ¿quiénes somos nosotros? Pero ¿saben qué? Tenemos que vivir haciendo un esfuerzo. Entonces, a lo mejor tú eres un santo y no sabes. Bueno, aquí tenemos a santos, ¿verdad? Y el Padre... Ups. Y el Padre también es santos, ¿verdad? No sé qué pasó con... Sí, es que ya se estaban... era una señal que le había hecho a Alberto para que me hiciera un ruido y no se me durmiera. Pero bueno, entonces... Bueno, ya para cerrar con el tema, sabemos que la santidad es muy importante para Dios, que Dios a nosotros como ser humanos nos creó especialmente con la intención de nosotros de llegar a ser santos como Él. Y nosotros nunca podremos hacer santos por nuestro propio esfuerzo, sino que es a través de la gracia y la misericordia de Dios. Pero Dios aún así quiere que nosotros, imperfectos, a veces débiles, pero hagamos un esfuerzo cada vez por reflejar el carácter y la imagen de Jesús en nuestras personas. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Se aceptan críticas también, no se preocupen. ¿No? Dice el Padre Carlos, ¿o se entendió todo o no se entendió nada?
¿Todo se entendió? Bueno. Y como decía el diácono Everardo, a veces hay temas que a lo mejor los repetimos, pero pues siempre no nos hace daño volver a recordar, porque lo que se repite se aprende mejor, ¿va? Bueno. ¿Saben qué? Antes de que terminemos, le pones pausa al Facebook, creo. ¿A cuál es el que? A la grabación, ¿verdad?